Bueno, muy bien, buenos días. Estamos ingresando en esta materia de pensamiento universitario del quinto año a una introducción a la lógica. Hemos explorado algunos fundamentos de la filosofía del hombre, de la antropología filosófica, y corresponde ahora ingresar a una noción de este animal, de este hombre, de este viviente, dotado de razón, de inteligencia y voluntad. Aristóteles ya en el siglo IV a.C. lo había llamado al hombre son logikon, es decir, animal con logos, animal con palabra, con razón, viviente que habla. El ser humano es un animal, pero un animal pensante. Entonces vamos a ver, con este texto del autor Jacques Maritain, una introducción a la lógica. Bien, la lógica va a ser una rama de la filosofía que ustedes en la universidad la van a tener en muchas carreras, sobre todo en primer año, la materia lógica. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque en la materia lógica lo que aprendemos es a guiar a la mente hacia su objeto propio. El fin propio de la inteligencia es siempre la verdad. La inteligencia produce el acto intelectivo para alcanzar lo que las cosas son, es decir, llegar al ser de las cosas. A eso llamamos verdad, cuando la inteligencia se adecúa a lo que las cosas son, hay una adecuación entre el intelecto y lo que la cosa es. Para eso pensamos, y no para otra cosa. Todas las carreras universitarias, todas las ramas de los saberes disciplinares, todas las ciencias, todos los métodos racionales tienen como fin alcanzar un juicio que diga lo que la realidad que rodea a esa inteligencia es. Esto atraviesa todas las culturas, todas las épocas, todas las etapas de la filosofía, todas las corrientes. Incluso aquellas corrientes filosóficas escépticas que presuntamente tienen demostración de que no hay verdad, esgrimen sus teorías con pretensión de verdad. Ya lo decían incluso algunos escépticos antiguos, como Pirrón. Pirrón de Elis decía que el escepticismo que él proponía era imposible de vivirse, porque no se podía ni siquiera pensar la realidad. Ya en el acto del pensamiento de la realidad iba implicada una pretensión de certeza de verdad. Aristóteles mismo también había dicho esto, no sabemos si de Pirrón, pero sí de algún escéptico antiguo. De que ese escéptico, si realmente estaba convencido de que no había verdad alguna, no podía ni siquiera salir a caminar por la calle, porque cuando se encontraba con un pozo no sabía si esquivarlo o seguir caminando, porque al esquivar el pozo le está dando crédito a que hay una verdad ahí delante de él, que es un pozo que tiene que esquivar. Bueno, volvamos a la lógica. Jacques Maritain nos va a dar aquí, en este breve escrito, es un extracto, esta introducción a la lógica es un extracto de una obra de Jacques Maritain que se llama El orden de los conceptos, del año 23. Bien, nosotros estamos tomando un fragmento de esto. Bueno, vamos hacia una noción de lógica. En esta lógica se va a estudiar a la propia razón mediante la razón. Se va a estudiar la razón como instrumento de ciencia y de medio de adquirir y poseer lo verdadero, dice ahí el texto, ¿no? Y se esgrime ahí una breve definición. Es el arte que dirige el acto mismo de la razón. Vamos a quedarnos ahí. La lógica es el arte directivo del acto mismo de la razón. ¿Por qué arte?
Bueno, aquí cuando nos referimos a arte lo estamos tomando en sentido amplio. Arte es una palabra que viene viajando en el tiempo a través de los siglos, en Occidente, y se refiere a todo hacer humano con intención humana. No todo acto humano tiene intención humana. No todo acto del hombre es plenamente humano. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo actos que puedo realizar como viviente que comparto con otras especies. Por ejemplo, dormir, comer, son obras que yo realizo, operaciones, mejor dicho, que yo realizo, que comparto con otras especies en cuanto que soy un animal. Si yo no fuera un animal, no dormiría. Por ejemplo. Pero arte es aquello que me hace específicamente humano. Es un obrar en base a la advertencia de la inteligencia y al consentimiento de la voluntad. Es decir, es un actuar libre. ¿Cuándo hago arte? Bueno, por ejemplo, cuando fabrico cosas. El ser humano es un ser que se caracteriza por fabricar. Por fabricar cosas, máquinas, instrumentos de trabajo, saberes, técnicas para alcanzar ciertos conocimientos. Típico del ser humano es eso. El arte humano es aquel que termina en lo que nosotros llamamos artefactos. El artefacto, ¿a qué le llamamos artefacto? Y a las cosas estas que fabricamos. No decimos que una margarita es un artefacto o que un perro es un artefacto. Pero sí decimos que un control remoto es un artefacto, que una lámpara, que una computadora son artefactos. ¿Por qué? Porque están hechos con arte. Están hechos por el hombre. Los seres artificiales, lo que fabricamos, esos son artefactos. En ese sentido, se refiere en esta definición a la palabra arte. Es algo humano, específicamente humano, pero acá en vez de ser un artefacto, es un arte directivo del acto mismo de la razón. Dirige el acto de la razón. ¿Cuál será el acto mismo de la razón? Ahora nos vamos a meter en eso. Déjenme ver dónde lo tengo. Ya estamos, ¿eh? Denme un segundito. Los actos mismos de la razón son 3. Ya los vamos a tener en pantalla inmediatamente. Es lo que la inteligencia produce en cuanto a inteligencia. Lo que la razón genera cuando razona. A lo que llamamos propiamente pensar. Muchas veces en la unidad anterior, en antropología, se suscita la polémica, el intercambio de ideas entre alumnos y profesores, sobre todo los profesores de filosofía, de por qué los animales no piensan. Más de uno de nosotros a veces creemos, por propia experiencia o por alguna divulgación científica de algunos medios de comunicación que no son muy precisos que digamos, de que porque el gato sabe perfectamente que cuando voy hacia la heladera puedo llegar a darle un poco de leche, entonces me maulla, eso sería pensamiento. O cuando el perro salta sobre el picaporte de la puerta para entrar, vemos ahí un acto de pensamiento. Bueno, eso estrictamente no es pensar. Ahí hay otra cadena de conocimiento y de asociaciones y de instintos que se ponen en funcionamiento en el animal, que lo hacen obrar de esa manera, pero no porque esté pensando. Acá tenemos los actos propios del ser pensante, los actos de la razón y las obras de la razón. Actos de la razón y obras de la razón. Un ser pensante produce 3 frutos, 3 fines, 3 consecuencias, 3 productos por su razón. El concepto, estoy tratando de marcarlo, qué lío que hice, ¿no? Muy bien. El concepto, la enunciación
y la argumentación. Actuando, la razón, por simple aprehensión, capta un concepto. Por medio del juicio, esta razón también puede generar una enunciación. O, por medio del razonamiento, puede producir como obra la argumentación. Vamos a estudiar ahora cada una de ellas. Es lo que va a hacer este texto que estamos viendo de Jacques Maritain. Es decir, esta lógica es el arte que va a dirigir, vamos a poner el acento en esta palabra, va a dirigir este acto de la razón. ¿Por qué? Y porque la formulación del concepto, la formulación de la enunciación y la formulación de la argumentación necesita de un arte directivo. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que dirigirla? ¿Por qué hay que dirigirla? Y porque puedo llegar a equivocarme enunciando, generando un concepto o argumentando. Como mi inteligencia, mi razón es finita, es falible. Es decir, puede cometer errores la inteligencia. No es perfecta, es imperfecta. Déjame revisar si estamos grabando adecuadamente. Estamos grabando adecuadamente, muy bien. Bueno, sigamos con el texto. Estamos en la definición de lógica. Arte que dirige el acto mismo de la razón. Es decir, que nos permite progresar con orden, fácilmente y sin error en el acto mismo de la razón. Por lo tanto, la lógica no solo procede como toda ciencia de acuerdo con la razón, sino que se refiere al acto mismo de ésta. De ahí su nombre de ciencia de la razón o del logos. Bueno, es por eso que en tantas carreras universitarias van a tener lógica como materia en primer año. ¿Por qué? Y porque para estudiar diversos saberes, en nivel superior, a nivel universitario, primero es necesario tener un buen entrenamiento y una correcta manera de utilizar ese logos, de utilizar esa razón para alcanzar los fines que ella misma se propone. En el caso de la universidad, bueno, saberes disciplinares, saberes científicos, saberes muy elevados, verdades que necesitan de un rigor metodológico, racional, que amerita un ajuste. Sería algo así como, si yo tengo que preparar un auto para una buena carrera, pues tengo que hacerle una buena mecánica, para que el auto no falle en medio de la carrera y yo pierda la carrera. Se me ocurre esa analogía. Acá la razón sería como el auto, sería el instrumento por el cual yo quiero correr una carrera. Una carrera es una actividad, una competencia de alto rendimiento, de mucha precisión, es una carrera, no es andar en auto sino más, necesita de una buena mecánica ese auto. Bueno, del mismo modo nuestra razón necesita de un buen ajuste conceptual, judicativo, argumentativo para alcanzar con facilidad y con el menor margen de error posible su fin último, que es la verdad, que ese saber va a querer alcanzar. Maritain sigue diciendo, B. La razón no es una facultad distinta de la inteligencia, o también entendimiento o intelecto. No es una facultad distinta de la inteligencia, es la misma inteligencia la razón. Pero desde el punto de vista del funcionamiento de esta facultad, se llama a esta más especialmente inteligencia cuando ve, capta o aprehende, y más especialmente razón cuando por el discurso va de una cosa aprendida a la otra. Bueno, es decir, si bien hay una homonimia, hay una sinonimia, mejor dicho, entre inteligencia y razón, muchísimas veces las utilizamos indistintamente, en sentido amplio, acá el autor nos especifica que en sentido estricto, a la inteligencia se refieren los autores y la filosofía en general al acto de percepción casi intuitiva de la inteligencia. Mientras que en esta noción específica se va a hablar de razón o de discurso, de raciocinio, cuando después de haber captado algunas nociones intuitivamente, se va por pasos, se va por discurso racional. Por ejemplo, en este cuadro. Y de paso vamos aplicando la simple aprehensión. Cuando yo capto el concepto con la inteligencia, ahí no hay un discurso.
estrictamente racional. No tengo que ir discurriendo, no tengo que ir razonando. ¿Y por qué? Y porque cuando yo delante de mi vista, por ejemplo, tengo una flor, supongamos que tengo una margarita, una flor, una margarita. Yo la tengo ahí frente a mis ojos, la tengo tomada con la mano. La inteligencia, a ese dato sensible, va y capta la esencia de ese objeto y dice, esto es una flor. Ahí no tiene que discurrir ni razonar, no tiene que deducir, no tiene que comparar, no. Simplemente con ver y saber que es una flor, dice, extraes intuitivamente, aprehende simplemente la esencia de eso que tiene delante y dice, esto es una flor. Listo. Ahora, si se la pone a estudiar a esa flor, desde el punto de vista de la biología, de la botánica, pues sí, ahí sí va a tener que empezar a ir mucho más allá de una simple aprehensión intelectual, de una simple captación de una idea de flor, y seguramente la va a estudiar en profundidad, va a estudiar el hábitat en que esa flor aparece, la va a comparar con otras flores que crezcan en el mismo hábitat, va a ver qué tipo de regulación de actos vitales tiene esa flor, cada cuánto florece, cuánto dura una flor, qué insecto la poliniza, qué tipo de nutrientes necesita la tierra, qué tipo de sustrato lleva, un montón de cosas que ya ahí sí es un acto más racional que meramente intelectivo, en esa distinción que está haciendo Jacques Maritain. Muy bien. Bueno, esto vamos a ingresar en las 3 operaciones del espíritu. Las 3 operaciones del espíritu que estaba mencionando Maritain acá son estas 3. Las operaciones. La simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. Maritain lo va a explicar al revés. Va a empezar por el razonar, después va a ir al juicio y después va a ir a la simple aprehensión. Bueno, básicamente esta es la primera clase que dimos. Intentamos dar el viernes pasado, tuvimos algunos problemas con las plataformas, tuvimos algunos problemas informáticos y algunos cursos del 5º año se lo puede dar y a otros no. Así que lo voy a subir, lo voy a dejar aquí el video porque con lo que viene, que es esta página 2 del PDF, tendremos que seguir, Dios mediante, la próxima vez que nos veamos. Así que voy a terminar por aquí y en breve estaré subiendo este video a la plataforma. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.